Exclusivo de 24 horas, la PDI detuvo a un dirigente social al que acusa de usar una olla común de Conchalí como fachada para traficar droga. Los investigadores dicen que escondía en su falsa solidaridad un lucrativo negocio ilícito. La noticia provocó indignación entre los vecinos. Aglomeraciones y tacos en las calles marcaron el desconfinamiento de 8 nuevas comunas. Un 97% de la región metropolitana está sin cuarentena por el coronavirus. El ministro de Salud se mostró preocupado por aumento de casos en 5 regiones, desde Temuco al sur. Y aumenta la tensión en el Cáucaso. Más de 40 muertos se registran en enfrentamientos entre tropas de Azerbaiyán y Armenia. Hay temor de que las hostilidades se transformen en una guerra. La posición que tomen Turquía y Rusia en las próximas horas será clave. Siguen los líos en Colo-Colo. La NFP denunció a Blanco y Negro ante el Tribunal de Disciplina del ente rector del fútbol chileno. ¿El cacique perderá los puntos frente a Antofagasta? Pregunta. Y Reinaldo Rueda se encomienda a todos los santos para no sufrir más bajas en la selección. Esto y más luego en 24 Horas Deportes. ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos la revisión de las noticias. Lo siguiente, francamente, es inquietante. Un narcotraficante comenzó a organizar ollas comunes en su población, pero atrás de este supuesto interés por ayudar a los vecinos se escondía la intención de ocultar su negocio ilícito. Ocupaba esta olla común como una fachada y nada menos que para vender droga, lo cual despertó, por cierto, la indignación de los vecinos y la alerta de la Fiscalía, que ve con preocupación cómo el narcotráfico se apodera de distintos espacios sociales. Apareció entre la gente, tenía una bolsa de la cual empezó a repartir pan a sus vecinos. Pero qué buena persona, pensaría cualquiera. Se dio el tiempo para que nadie quedara sin su porción. Y así fueron llegando más. Ningún problema para el supuesto hombre solidario, pero en verdad, quien viste de polerón anaranjado es todo lo contrario a lo que aparenta ser. Todos los días, con llaves, abría esta sede social. Participaba además en la organización de una olla común que se realizaba en ese lugar a beneficio de los vecinos del sector. Compraba alimentos de la olla común, repartía los platos que ahí se preparaban, pero en esta misma sede social realizaba las actividades ilícitas de venta de droga. Salió un choque negro con azul. Casi al costado de una plaza y dentro de una sede social y deportiva, el escenario donde un supuesto dirigente ayudaba a la comunidad. Juan Carlos Oyarzuna aparentaba vestir de oveja, tenía piel de lobo, estaba a cargo del recinto de un equipo amateur de fútbol donde entraban y salían compradores en medio de las ollas comunes que él lideraba. Pasaba droga, digamos, a los denominados soldados, que vendían en sectores cercanos y a la vez dentro de la misma sede, o sea, en la puerta de la misma sede, y a la vez también trataba de ocultar su negocio de tráfico, haciendo ollas comunes, repartiendo comida, digamos, a las personas de la población. El hombre de 52 años fue condenado por microtráfico en el pasado, ilícito que continuó hasta el presente según los investigadores. Se aprovechó de la pandemia para reinventar la manera de seguir con su negocio. ¿Qué mejor para él que organizar ollas comunes? Compraba, cocinaba y repartía. Ayuda social que se ha replicado en varios sectores del país, donde dicen que este caso es todo lo contrario a un aporte. Están aprovechándose de la gente, del dolor, del hambre que está sintiendo la gente. Eso es lo más terrible. Personas que hagan eso es lo más terrible. Que juegan con el sentimiento de esas personas, que se aprovechan de la necesidad de las personas para lograr ellos mismos. Pablo integra la Junta de Vecinos de la población Renacer de la Maule 3 en Renca. En casi 6 meses han entregado más de 25.000 porciones sin nada a cambio. Dice que ese es el real espíritu, ir en ayuda con aportes de vecinos o particulares. Lamentan que alguien ensucie la labor desinteresada que muchos realizan. La gente no está para que uno lucre con ellos. Es para poder ayudarla, que tengan y puedan recibir su plato de comida a diario. Si quieren ayudar, que lo hagan de corazón, como tiene que ser. Y la persona se está aprovechando de la gente humilde. Es doloroso para su barrio, para su comunidad donde viven ellos. Ojalá que no siga pasándonos.
claro que no iba a seguir pasando. Tras 10 días de vigilancia, detectives de la Vicrim de Conchalí allanaron 4 casas, incluida la colindante a la sede deportiva. Encontraron droga, cannabis y clorhidrato de cocaína, además de una pistola, munición, un chaleco antibala y casi 7 millones de pesos, ni rastros de comida. ¿De escopeta calibre 12? Por lo menos nosotros como Brigada de Investigación Criminal Conchalí es primera vez, digamos, que vemos que ellos tratan de ocultar el negocio aprovechándose de los tiempos que estamos pasando a nivel mundial, ¿no? Los traficantes o microtraficantes tratan de ocultar su negocio haciendo cualquier tipo de otra cosa que se piensa que es lícito, digamos, realizarlo. Juan Carlos Oyarzún tenía el descaro de traficar antes, durante y después de las ollas comunes. Era su gran fachada para poder operar. Y es lo que nos preocupa como Fiscalía y a las policías también. Es cómo los sujetos que se dedican al tráfico ilícito de droga empiezan a cooptar espacios de la vida comunitaria. Y eso es sumamente importante, que nosotros podamos ponerle un coto y un límite a tiempo para poder ir arrebatándole estos espacios comunitarios que a veces los delincuentes tratan de cooptar. Un colaborador de Juan Carlos Oyarzún también fue detenido. Quedó con arresto domiciliario total. A diferencia del organizador de las ollas comunes, quien está en prisión preventiva. Un traficante que vio en la pandemia y necesidad de muchos la chance de reinventar su negocio ilícito. Son venezolanos, han ingresado ilegalmente a nuestro país en las últimas semanas y el 30% de ellos tiene coronavirus. La alerta la levantó el Colegio Médico en el norte de nuestro país tras el aumento de ingresos ilegales. El alcalde de Iquique advierte sobre una crisis humanitaria en la ciudad que ha debido habilitar nuevos albergues para evitar contagios. Ya se procede a desembarcar. ¿Cómo estuvo la llegada a Chile, chiquillos? Bien, bien. ¿Sí? Bueno, ahí vienen entrando las familias, muchos de ellos. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿son todos venezolanos? Venezolanos todos. Vienen con la familia. Gracias por la bienvenida. Gracias. Una imagen que durante las últimas semanas se ha vuelto recurrente en Iquique. Migrantes, en su gran mayoría de nacionalidad venezolana, que han ingresado en forma clandestina al territorio nacional. El incremento del flujo migratorio irregular obligó a las autoridades a habilitar un nuevo recinto como albergue para evitar la propagación del coronavirus. Aquí deben permanecer en cuarentena preventiva durante 14 días. Un 30% de estas personas tienen COVID positivo. Están copando en estos momentos casi el 90% de las residencias sanitarias y en general los servicios de salud de nuestra región. Migración ilegal que comienza en Bolivia, donde los venezolanos cruzan la frontera hacia Chile por pasos no habilitados. En pleno desierto, caminan por la ruta 15 que une Colchane con Guara. En esa localidad, los migrantes son conducidos en buses hasta los albergues en Iquique. Estoy trabajando en la calle, estoy en la calle porque realmente necesito para lo que es pagar una habitación de un hostal. En ocasiones no conseguimos y tenemos que dormir en la orilla de la playa. Tenemos que dormir muchas veces en la calle, amigo. De verdad que no es nada fácil la situación del venezolano ahorita. Tenemos una gran cantidad de personas que han sido encontradas en el desierto, en las carreteras. Este es un problema que va más allá de lo que puede administrar esta región y esta ciudad. Tenemos un problema macrorregional, ya humanitario, de personas en tránsito y que necesitamos que el gobierno se haga parte y tome conocimiento. Entre enero y agosto de este año, 5.147 personas han ingresado a Chile en forma clandestina, más de la mitad de nacionalidad venezolana. A juicio del subsecretario del Interior, consecuencia de un efecto llamada, por una indicación aprobada en la Comisión de Hacienda del Senado con votos de parlamentarios de oposición. Da una señal de que todas aquellas personas que ingresen a nuestro país, hasta 90 días después de aprobado el proyecto de ley, van a poder regularizar su situación. Eso no es así para aquellos que ingresen clandestinamente, porque ellos cometen un delito y van a poder ser expulsados. Me parece que el efecto llamado lo hizo Piñera con una política de visas que se le advirtió desde la sociedad civil y desde el mundo político que iba a tener complejidades, que iba a ser difícil de implementar y que iba a aumentar el ingreso de personas por pasos no habilitados de manera irregular.
Migración ilegal que preocupa a las autoridades por el notorio incremento de ingresos irregulares y también por su impacto en la situación sanitaria de ciudades como Arica e Iquique, que no han podido salir de cuarentena. Las personas que están ingresando clandestinamente al país están cometiendo un delito y en consecuencia lo que correspondería es que hubieran procedimientos expeditos para expulsar a dichas personas del país. Ante el aumento de la migración ilegal, el gobierno anunció un reforzamiento de la vigilancia en la frontera norte de Chile, además de un trabajo de coordinación con las cancillerías de los países vecinos para desarticular las bandas dedicadas al tráfico de personas. Y a partir de hoy, 8 millones de personas pueden circular con mayor libertad en la región metropolitana. En algunos puntos de la capital, de hecho, se vio el llamado Superlunes, esperado por muchos, pero visto con atención por parte de las autoridades. En Puente Alto terminaron la extensa cuarentena que casi 6 meses duró, lo que se notó especialmente en el centro de la comuna. Los puentealtinos lo pedían hace tiempo, salir del confinamiento. Costó, fueron 172 días exactos. Era una suerte de superlunes en la zona sur de Santiago. De ahí el estricto monitoreo. En el metro, en los negocios, en los paraderos. Temprano iba todo bien, aunque el panorama cambió con el paso de las horas. Empezaron los tacos y las aglomeraciones en el punto neurálgico del comercio y servicios. Esa gente, como que Puente Alto nunca se vacía todo el rato. Que se levantó la cuarentena, se ha aglomerado demasiada gente igual. Había menos gente la semana pasada. Nada que ver, ni la cuarta parte que hay ahora. Parecía que todo volvía a la normalidad. Como si no existiera la pandemia, la población salía a realizar sus trámites. El registro civil se llenó. Berta fue testigo de aquello. Lleva 40 años vendiendo a pasos de la plaza de Puente Alto. ¿Cómo está? ¿Ha mejorado el comercio, no? Sí, recién lo estamos instalando. Sí. Harta gente, ¿eh? Mucha gente, mucha gente. Así que ojalá Dios quiera que todo se arregle, porque yo ya 6 meses sin trabajar. 8 comunas de la región metropolitana pasaron a fase 2, Puente Alto, una de ellas. ¿Y qué pasó en el resto de la capital? Por ejemplo, en Estación Central y Santiago, su avance hacia preparación ha mostrado esta jornada un comportamiento más disciplinado que al dejar la cuarentena. Casi 8 millones de chilenos van a estar circulando en la calle durante esta semana. Pero quiero decirles que las personas que están en transición van a poder salir de lunes a viernes, pero se van a tener que mantener en cuarentena los fines de semana. En la última jornada se informaron 1.770 nuevos casos en el país. Mayor libertad, sinónimo de más riesgo. Lo sabemos, la responsabilidad y el autocuidado son pilares fundamentales en estos tiempos. No hay que descuidarse, dicen los vecinos de Puente Alto. Ellos saben a lo que pueden volver. Esperemos de que no tengamos que volver a la cuarentena otra vez, po. Ese es el temor. Eso dependerá del comportamiento de la población. Hubo un 5,6% de mayor movilidad que la semana pasada en el Gran Santiago. Muchos vuelven a lo de siempre, a sus trabajos después de un largo tiempo. Quizás se pueda seguir avanzando. Dependerá de las 8 millones de personas que en la región metropolitana pueden circular con mayor libertad. Y a partir de hoy también están permitidos los viajes entre distintas regiones, una iniciativa que se notó en el incremento de los flujos en los terminales terrestres y también aéreos. Según la autoridad, se reforzaron las aduanas sanitarias y se reorganizaron para agilizar el proceso que partió este lunes. En una casi desértica playa de Concón, esta familia llegó desde Quilicura a instalar su quitasol. No se aguantaron y apenas se pudo, aprovecharon el permiso de viajes interregionales que comenzó a regir esta semana. Vimos la oportunidad y dijimos, vamos, porque por los niños uno viene a pasar un momento agradable, a ver el mar después de tanto tiempo. Sí, esperando el día, obvio, porque ya llevamos tanto tiempo, no queríamos más en la casa. Es algo que varios estaban esperando. La posibilidad de viajar sin justificar el traslado, ir a ver el mar o a la familia que está lejos. Eso se puede hacer a partir de este 28 de septiembre, aunque ojo porque hay una restricción. Los viajes solo se pueden hacer entre comunas que estén en fases 3, 4 y 5. Voy a Cauquenes a ver a mi familia, porque yo no salgo hace 8 meses, desde que empezó la cuarentena yo no salí más.
Entonces hoy aproveché de ir por la semana. ¿A dónde va? Al Quisco. ¿Cuál es el motivo del viaje? Voy a ver a mi hija que hace aproximadamente un año que no la veo. O sea, de cuando empezó todo esto. En el terminal sur de Santiago a ratos se forma una larga fila de pasajeros que ya empiezan a aprovechar la iniciativa, aunque no todos recuerdan que antes de viajar hay que pasar por una aduana sanitaria. Los documentos que debe presentar para que parta con el pie derecho su recorrido son el pasaporte sanitario, que se obtiene en c19.cl, y un permiso para viajes interregionales ya habilitado en comisaría virtual. Aquellas personas que no cuenten con el permiso interregional o el pasaporte sanitario no van a poder subirse a un bus y no van a poder trasladarse a otra región. Además de las aduanas en terminales, la Autoridad de Salud advirtió a los pasajeros que podrían ser controlados en las rutas y deben portar sus documentos a mano. ¿Qué pasa si para llegar a mi destino final debo pasar por una comuna que aún está en cuarentena o transición? No puede pernoctar ahí, debe inmediatamente tomar el avión o el bus correspondiente para seguir hacia su destino. Hasta el aeropuerto de Santiago también llegaron varios pasajeros en este primer día en el que está permitido salir de la región. Han cambiado algunos protocolos y con eso las filas, al parecer, han disminuido respecto a semanas anteriores. Hasta ahora hemos visto que un aumento en la cantidad de gente que está utilizando estos permisos y para eso nos hemos preparado como sistema aeroportuario. Se separaron las tomas de temperatura, el control de documentos, de manera de ir ganando tiempo y no generar cuellos de botella en ciertos lugares del aeropuerto. Hasta ahora expedito, antes hacía el control sanitario antes, ahora veo que se hace después, recién voy a probar cómo anda el sistema. Algo que sí hay que aclarar es que este permiso interregional no sirve para atravesar cordones sanitarios. Solo podrá utilizarlo para moverse entre comunas que estén en fases de preparación, apertura inicial o apertura avanzada, como esta familia que viajó desde Quilicura a Concón para por fin poner los pies en la arena. ¿Y cuántos no tendrán en mente lo mismo? Vamos a monitorear cómo está el COVID-19. Estamos con el doctor Sebastián Ugarte. ¿Cómo está, doctor? Le decía yo fuera de cámara, primero que nada, buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos jugados hoy día. Tenemos permisos interregionales, 97% de la población de la región metropolitana desconfinada, el efecto post-18. ¿Cómo está su ánimo frente a estos números de desconfinamiento? Por un lado me imagino contento y por el otro algo preocupado también. Sí, expectante con una expectante esperanza. La verdad es que los números están muy finos. Ajá. La tasa de reproducción efectiva se ha elevado un poquitito y estamos mirando muy de cerca las cifras. Bueno, todavía no estamos sintiendo, corríjame, los efectos del 18, si es que se produjo efectivamente un aumento en los contagios y en la transmisión a propósito de las fiestas y los mayores permisos. ¿Cuándo vamos a empezar a sentir ese efecto en los números? Porque ya llevamos varios días con cifras un poquito más altas que en días anteriores, ¿no? Sí, la verdad es que los efectos en términos epidemiológicos los vamos a ver este viernes y sábado probablemente. Lo que sí ha producido un cambio en la cantidad de exámenes que se realizaron y un rezago de exámenes que sí nos produjo a quienes seguimos los números una confusión interesante porque ha habido bajas de cifras, subidas de cifras que no nos permite trazar una línea tan precisa todavía. Hay que esperar 2 o 3 días para ver cómo sigue esto. Ahora, también, y yo le decía, estamos hoy día en un día especial porque ha sido llamado el superlunes por los permisos interregionales, naturalmente por la salida de cuarentena de buena parte de la región metropolitana, quedan solamente 2 comunas. Le mandamos saludos, por supuesto, a la gente de Paine y de Renca que todavía no pueden salir de las cuarentenas, ya vendrá. Y también porque hay novedades, doctor, y vamos a revisar las declaraciones de la autoridad sanitaria sobre las cuarentenas que habría que hacer cuando las personas, por ejemplo, tengan contacto estrecho. Escuchemos las declaraciones de la autoridad y las compartimos, ¿le parece? La evidencia científica ha demostrado que el virus deja de ser infectante, deja de replicarse después del 8º día. La sugerencia es, para los casos confirmados, abreviar el periodo de aislamiento de ellos a 11 días, pero para los que son los contactos de estos casos, continúa el periodo de 14 días de cuarentena. La situación que estamos viendo a nivel del país, en que algunas curvas nos muestran algunos signos alarmantes, como el aumento del R, por ejemplo, tenemos que ver cómo se comportan en los próximos días para saber si efectivamente estas tendencias nos están indicando que hay un brote real de coronavirus o simplemente significan o son el reflejo de un artefacto post-18.
En la medida que podamos aclarar eso, vamos a proceder con los ajustes de la duración del aislamiento en los casos de COVID. Ya, la autoridad sanitaria, lo decía incluso la doctora Valenzuela, que de acuerdo al estado de conocimiento al día, por eso lo monitoreamos con usted, doctor, lo razonable es que el aislamiento para la persona que ha sido contagiada, 11 días. Para el contacto estrecho, 14. ¿11 días es prudente? Sí, absolutamente. La verdad es que si revisamos todo lo que se ha investigado, ya hay una reciente publicación de Clinical Infectious Diseases, y se muestra que los casos leves, el que está en la casa, hablamos de el que ha tenido que ser intubado naturalmente. Exacto. Ese, la verdad es que con un periodo de 8 días, máximo 10 días, suficiente. Decir 11 es poner un día sobre el máximo. Si el paciente está hospitalizado, está grave, 15 días, máximo 20. Entonces, en términos prácticos, para la gente que hace la enfermedad y no está hospitalizado, poner 11 días está muy de acuerdo con toda la evidencia científica. Ahora, doctor, nosotros entendemos que esto también es un poco cambiante de acuerdo a lo que se va sabiendo sobre el coronavirus, pero hasta hace algunas semanas, los 14 días estaban casi escritos en piedra. Hoy día ya se dice, mira, a partir del día 8 baja la carga viral, o es que se han también producido algunos cambios en el virus. Ya vamos a ver lo que está pasando en Europa, pero ¿por qué hoy día se habla de 11 y no de 14 días de cuarentena? Sí, es muy buena pregunta. Lo que ocurre es que una confusión que se generaba es por la eliminación de partículas virales, que son restos de virus. Y eso se siguen eliminando y en algunas personas uno podría incluso encontrar PCR positivas después de esa fecha. Da igual que la PCR sea positiva. Da igual. Da igual. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que en términos de cultivos virales, de capacidad de reproducir el virus, son partículas virales inactivas. Y de ahí la recomendación de no hacer PCR de salida y basarse en un criterio epidemiológico. Ahora, doctor, es que eso abre varias dudas, porque por ejemplo, ¿qué pasaría con una persona que fuese asintomática y se le hiciera una PCR cuando va de salida? Va a quedar como una persona contagiada, y uno diría contagiante, pero puede que efectivamente no contagie nada porque ya usted dice son partículas virales que pueden ser inofensivas, podríamos decir. Efectivamente, en ese caso se toma, si la persona es asintomática, se toma el criterio, ¿no es cierto? Si es un contacto estrecho de 14 días, si tiene una enfermedad leve, se establece este periodo de 11 días a partir del momento del diagnóstico. Y con eso es razonable. ¿Y por qué para los contactos estrechos de ese paciente sigue siendo 14 días? Es que hay un periodo antes de hacer la enfermedad, antes de que se haga el diagnóstico, y el periodo completo desde la incubación hasta que deje de transmitir lo cubrimos suficientemente bien agregando este margen de días. Con 14 días en que tuve el contacto hasta que termino de transmitir, sumo los 11 más cualquier periodo de incubación previa. Ahora, doctor, hay un tema que es bien interesante y que tiene que ver con la mutación del virus, porque efectivamente Europa ya está viviendo lo que algunos dicen es un rebrote o segunda ola, aparentemente con una transmisión más rápida de parte del coronavirus, es decir, se contagia más, pero con menos letalidad. ¿El virus está mutando en esta segunda ola en Europa? Sí, ha ocurrido una mutación. Y la variedad europea, por fortuna, Iván, es la que predomina en casi todo el territorio nacional, con algunas diferencias en Maule, en una zona del norte de Chile. En general predomina la mutación G. Esa mutación G tiene una forma en la base de la proteína S que permite cierta adhesión a la célula y es más contagioso. Por fortuna, no ha sido tan letal. Entonces, esta mutación es contagiosa, da casos, pero no mata tanto. Eso no es para confiarse. No, pero uno podría pensar que eso es lo que eventualmente llegaría a nuestro país si es que se llegara a producir una segunda ola. ¿Es lo más probable? Lo más probable, porque es lo que hoy en día está predominando. La cepa europea G es la que está predominando en nuestro territorio. Por fortuna, y el perfil de enfermedad debería ser con algunos casos muy graves, pero con mayor contagiosidad, sin una letalidad tan extrema.
Bien, pues nos ponemos al día todas las semanas, doctor Sebastián Ugarte. Muchas gracias, que tenga buenas noches. No, encantado, Iván, un agrado. Bueno, que los adultos mayores de 60 años voten durante la mañana y que se implemente transporte público gratuito el día 25 de octubre. A menos de un mes del plebiscito siguen todavía surgiendo propuestas para asegurar de alguna forma un proceso seguro, masivo, bien informado, ¿no? Mientras todavía una interrogante todavía no tiene respuesta. ¿Qué va a ocurrir con los ciudadanos? ¿O qué permiso deberán tener si residen en una comuna que esté en cuarentena el día del plebiscito? Lo vemos en el siguiente informe. Pocos jóvenes, los adultos mayores lejos, los más responsables. El que no vota no tiene derecho a opinar. Para mí las elecciones deberían ser obligatorias. Se caracterizan por su responsabilidad cívica, por sufragar temprano, por ser uno de los grupos que más participa en elecciones populares. Mi hijo me dicen que hay que ser muy para presentarse de voluntario. Una constante que cambiará en el plebiscito del próximo 25 de octubre producto de la pandemia. Por ser un grupo de riesgo se han tomado medidas como excusar a los mayores de 60 años si es que son escogidos vocales de mesa y habilitar un horario de votación preferente entre las 3 y las 5 de la tarde. Horario que la alcaldesa de Providencia junto a la senadora Sabat solicitaron al gobierno adelantar. Piden que los mayores de 60 años voten de forma exclusiva entre las 9 y las 11 de la mañana y además que se garantice transporte gratuito para ellos. Históricamente siempre han ido a votar temprano y creemos que además que esté sanitizado desde el primer horario, lógicamente también va a ayudar a disminuir el riesgo de contagio. Que el transporte sea desde las 8 hasta las 12 gratuito. Si no les damos garantías de que efectivamente no se van a contagiar con el virus cuando vayan a votar, en ese caso no van a ir a votar. En la oposición hace semanas solicitaron al gobierno garantizar el transporte gratuito para ese día, pero para todos los electores sin distinción de edad. Se ha financiado el transporte en zonas rurales, pero creemos que es necesario extenderlo esta vez al transporte urbano, que permita facilitar el ejercicio del derecho a voto. Propuestas que analiza el gobierno, al igual que otro punto importante. ¿Qué pasará con los electores que el día del plebiscito se encuentren en una comuna con cuarentena? ¿Se levantará la restricción por ese día para ir a votar? ¿Habrá un permiso especial para ello? Si es que hay alguna comuna que está en cuarentena, ¿cuál va a ser la situación? Eso es algo que todavía no está resuelto, que por supuesto tiene que ser tratado en la mesa COVID y informado anticipadamente a la ciudadanía. Conversaciones que también mantiene el Ejecutivo con el Servicio Electoral, que maneja como opción flexibilizar las cuarentenas durante el día del plebiscito para que los ciudadanos puedan votar. Tenemos que esperar un poco más cerca de la fecha para ver la situación en que estamos, porque también es probable que ese día se levanten las cuarentenas, por ejemplo. A quienes el gobierno sí les otorgó un permiso especial durante esta cuarentena, son los partidos políticos y comandos inscritos en el plebiscito. Dirigentes, encargados electorales y territoriales de los partidos podrán movilizarse en las comunas que se encuentren confinadas para realizar actos de campaña para promover las opciones del plebiscito y garantizar así un voto informado. Exista este permiso para que puedan, reitero, recorrer el país sin ninguna dificultad para que este plebiscito verdaderamente se haga de la mejor manera posible. Permiso con el cual no todos estuvieron de acuerdo entre los partidos que se inscribieron para realizar campaña en esta elección. No estamos de acuerdo. Si la ciudadanía en general no goza de estos permisos, no tiene demasiado sentido tener este permiso. Lamentamos que el gobierno en esto no ejerza la prudencia. La trascendencia que tiene el plebiscito del 25 de octubre requiere que podamos fortalecer las actividades de difusión, con el cumplimiento de todas las medidas sanitarias como corresponde. En los próximos días se habilitará este permiso para los comandos y partidos políticos hasta el 22 de octubre, cuando termina el plazo de campaña electoral. Eso mientras aún se mantiene la duda de eventuales permisos para los votantes que se encuentren en comunas en cuarentena. De todas formas, el gobierno aseguró que se estudiará un mecanismo para asegurar su derecho a sufragio el próximo 25 de octubre. Y comenzó el juicio oral contra John Corbyn, el estadounidense que disparó a un grupo de manifestantes en Reñaca en el marco del estallido social. Este hombre, acusado de 2 homicidios frustrados, disparos injustificados y alterar el orden, arriesga más de 10 años de cárcel. Los disparos percutados por John Corbyn en medio de una manifestación en Reñaca llevaron a este hombre a enfrentar la justicia tras utilizar su arma de fuego en 3 oportunidades en contra de los manifestantes que esa tarde bloquearon el tránsito vehicular.
El estadounidense hirió en una de sus piernas a Luis Ahumada, de 34 años. Su agresor lleva 10 meses en prisión preventiva. Yo siento el sonido, el estruendo, no me percato, sigo caminando y la gente en el griterío me dice: tírate al suelo, estáis sangrando. Me miro y veo que sale la sangre a chorro de mi pierna. Herida que por poco le quita la vida. El auxilio oportuno del resto de los manifestantes ayudó en su diagnóstico esperanzador. Hoy John Covin volvió al banquillo de imputado, esta vez para el inicio de alegatos del juicio en su contra, acusado por homicidio frustrado y disparos injustificados. Delitos de homicidio frustrado requiriéndose la pena de 12 años, el delito de disparo injustificado de arma de fuego en la vía pública requiriéndose la pena de 4 años. Los abogados querellantes señalaron que Covin asistió con su vehículo a la manifestación con la intención clara de disparar. Esto presuntamente a raíz de sus pensamientos políticos. Lo vio como la oportunidad de concretar lo que él siempre difundió: disparar a una multitud de hombres, mujeres y niños. Una persona absolutamente desquiciada, imprudente y con un acto doloso atentó contra la vida de otro ciudadano. La defensa del estadounidense de 57 años asegura que el imputado disparó tras sentirse acorralado, sin la intención de matar. Mi auto fue rodeado por una masa de gente que empezó a sacudir mi vehículo. Yo manejaba con cuidado para no atropellar a nadie, pero no iba a dejar que le hicieran algo a mi camioneta. Y al avanzar comenzaron a golpear el vehículo y entré en pánico. Los disparos fueron realizados al piso. Establecer que se trata de disparos de carácter disuasivo y en caso alguno tendientes a lesionar y mucho menos a matar a alguna persona. Primera etapa del juicio oral en contra de este hombre que disparó en medio de esta manifestación, hiriendo a uno de los asistentes y que pudo tener consecuencias más graves. Un proceso que se extenderá por una semana antes de conocer la sentencia. Frontera Global. Vamos a hablar de un conflicto que la verdad lleva décadas, pero que podría seguir escalando porque aumenta la tensión en el Cáucaso. Estamos con nuestro querido compañero Anwar Farran para hablar un poquito de lo que pasa entre Armenia y Azerbaiyán, el conflicto de Nagorno-Karabaj, que es un conflicto de larga data y que ha recrudecido en los últimos días. Fíjate, Iván, que lo que está ocurriendo acá en toda esta zona es muy similar a lo que pasó con Yugoslavia cuando se desmembró, cuando terminó la Unión Soviética. Todas estas repúblicas que formaban esta enorme nación, comenzaron a tener problemas culturales, religiosos, comenzaron a tener también problemas limítrofes. Y este en particular es uno de los últimos conflictos post-soviético, y me gustaría, Iván, que lo revisáramos de inmediato. Cuando hablamos de los países del Cáucaso, nos referimos particularmente a tres: a Georgia, a Armenia y a Azerbaiyán. Pero acá es donde está la zona del conflicto, en medio de estos dos países, la zona de Nagorno-Karabaj, que es un territorio de 4.400 kilómetros cuadrados. Hay un problema: la comunidad internacional reconoce a Azerbaiyán como el Estado que debería tener bajo su jurisdicción estos terrenos, ¿no es cierto? Pero lo que ocurre es que acá viven 125.000 armenios. Hay una mayoría de este país, pero además hay otro conflicto. Armenia es un país católico. La iglesia armenia se fundó en el año 303 después de Cristo, y también Azerbaiyán es un país musulmán, históricamente, ¿no es cierto?, apoyado por Turquía. Y bueno, como lo decíamos, la tensión está escalando al máximo nivel. Este domingo comenzaron las hostilidades en el Cáucaso cuando unidades acorazadas de Azerbaiyán tomaron la iniciativa, asaltando por sorpresa el Nagorno desde los extremos norte y sur de la región. Armenia respondió rápidamente en un conflicto que hasta ahora deja ya al menos 70 muertos. Veamos el informe que hemos preparado. El sonido de las balas y el estruendo de los misiles son el anuncio más evidente de lo que está ocurriendo en el Cáucaso. Es que Armenia y Azerbaiyán han recrudecido uno de los últimos conflictos de la era postsoviética. Ambos ejércitos se enfrentan por la región separatista de Nagorno-Karabaj. Hasta ahora ya se cuentan cerca de 70 personas muertas.
Las dos naciones se disputaron este territorio desde principios del siglo pasado, pero fue tras la caída de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas cuando se desató una guerra que duró desde 1991 hasta 1994. Las escaramuzas nunca terminaron del todo y una muestra de ello es lo que ahora está ocurriendo. Y la clave del tema es que dentro de la zona que quedó asignada a Azerbaiyán está ese famoso enclave de Nagorno-Karabaj, que es un enclave dentro de Azerbaiyán, pero con una población armenia. 125.000 armenios viven ahí. Entonces, esa fue la causa del problema. En términos geopolíticos y estratégicos, Armenia cuenta con el apoyo de Rusia, India y Chipre, mientras que Azerbaiyán tiene el respaldo total e irrestricto de Turquía, al que también se suma Pakistán. En las calles de Armenia el ejército llama a los reclutas y el nacionalismo aumenta entre las filas, mientras los azerbaiyanos o azaríes confían en la superioridad militar de un ejército que gracias a las reservas de petróleo mantiene una ventaja en relación a su oponente. Lo que hemos visto en los últimos días es simplemente un escalamiento de una situación que ya venía extendiéndose por años en la frontera. Entonces, el asunto, perdonando el coloquialismo, pinta muy mal, al menos desde el punto de vista de lograr una paz duradera y efectiva en la zona. Otro punto que puede hacer más cruento y económicamente mucho más costoso este conflicto es el terreno en donde se desenvuelven las hostilidades. La frontera es una zona montañosa y es por eso que los drones y los misiles antiaéreos juegan un papel fundamental. Es aquí donde Estambul ha entregado a su aliado Azerbaiyán casi toda su experiencia, transmitiendo la doctrina que los turcos han usado con éxito en los conflictos de Libia y Siria. Un ejemplo es la utilización de drones que operan de esta forma. Estos ataques buscan destruir el paraguas antiaéreo del ejército armenio para desplegar los drones azaríes que podrían darle una ventaja a las tropas musulmanas. Rusia y Francia han llamado a un inmediato alto al fuego, en tanto el presidente Donald Trump también se refirió a este conflicto. So we're looking at it very strongly. It just happened and I know about it. I learned about it today and yesterday. And we're looking at it very strongly. We have a lot of good relationships in that area. We'll see if we can stop it. Nagorno-Karabaj es un enclave internacionalmente reconocido como parte de Azerbaiyán. Sin embargo, la mayoría de su población es armenia. Es ahí donde radica gran parte de un conflicto que amenaza con profundizar la crisis y transformarse en una guerra con consecuencias insospechadas. Bueno, ya estaba entonces este informe. Quiero que ahora revisemos el armamento que se está utilizando en este conflicto allá en el Cáucaso. Fíjense que se están desplegando estos lanzacohetes BM-30 que son de fabricación rusa. El aparato está diseñado para destruir objetivos más blandos como infantería o realizar fuego contra batería. Estos lanzacohetes tienen un alcance de 90 kilómetros y entraron en servicio, Iván, en el año 1989 con el Ejército Rojo y es bien utilizado por los países de la zona, sobre todo en esta región bastante montañosa y con accesos muy, pero muy complicados. Y bueno, aquí vemos lo que podría dar la victoria a los azeríes. Nos referimos a los drones. El gobierno de Turquía ha apoyado y suministrado mucho material a Azerbaiyán, su aliado en la zona, transmitiendo la doctrina, por cierto, que los turcos han usado con éxito en Libia y también en Siria. Los ataques que estamos viendo en pantalla van dirigidos exclusivamente contra los misiles antiaéreos armenios, es decir, lo que están buscando es destruir el paraguas antiaéreo de Armenia para desplegar con mayor comodidad los drones de Azerbaiyán. Pero, ¿cuál es la capacidad bélica que tiene este país? Lo vemos de inmediato acá en nuestra pantalla. Bueno, vamos a revisar de inmediato esta tabla comparativa. Azerbaiyán tiene muchísimo petróleo, tiene 3 veces más población y puede, bueno, darse el lujo de hacer ciertos gastos militares que Armenia no los puede hacer tanto porque es una nación un poco más pobre. Mira, si lo vemos en torno a los soldados, están casi equiparados, 60.000 versus 56.850. Pero aquí ya en los tanques T-72 comienza una diferencia, 120 Azerbaiyán,
102 manejan los armenios. Lo mismo ocurre también con las aeronaves. Fíjate, 127 en total, 63 tienen los armenios. Y si hablamos de los aviones interceptores, que son los cazas, por ejemplo, acá hay una diferencia muy grande, 18 y 0 de Armenia. Cuando hablamos también de aeronaves de transporte, la diferencia es bien grande. Y en cuanto a los helicópteros, 85 versus 41. Es un conflicto que, bueno, tiene larga data, estaba dormido, pero lo cierto es que la comunidad internacional está muy, pero muy preocupado, Iván, muy preocupada para que esto, bueno, llegue a buen puerto y se termine este conflicto. Vamos a terminar revisando imágenes del genocidio armenio que ocurrió entre los años 1915 y 1923, al menos 600.000 muertos en aquella ocasión y fueron ejecutados, ¿no es cierto?, por el Imperio Otomano. Hubo muchísimos abusos contra los derechos humanos, así es que ojalá que estas imágenes nunca se vuelvan a repetir. Anuar, seguimos atentos, por supuesto, a esto que ocurre en el Cáucaso, pero que naturalmente podría tener consecuencias globales por cómo están alineadas las potencias en torno a uno y otro país. Anuar, muchas gracias, que esté muy bien. Nos vemos el próximo lunes. Bien, pues vamos a revisar otras informaciones acá en nuestro país. Recuperar 1 millón de puestos de trabajo, ese es el objetivo principal del plan de subsidio al empleo que fue anunciado por el gobierno durante el fin de semana. Una iniciativa que fue bien recibida por las pymes, pero que provocó reparos en varios sectores. Mayor focalización, más exigencias a las empresas y el riesgo de su éxito condicionado por eventuales rebrotes. Fueron solamente algunos de los cuestionamientos que recibió esta iniciativa. Mire. Un proyecto postergado por la crisis social y luego por la pandemia. Sergio y su socio buscan abrir este nuevo hostal en Providencia, pero aún no hay fecha. Estamos esperando que se recupere la demanda por una parte, que se den las condiciones, en realidad. El cierre de fronteras y las restricciones al turismo los obligaron a despedir a 5 colaboradores y a suspender el contrato a 2. ¿Y cuántos puestos de trabajo se podrían generar en este nuevo lugar, digamos? O sea, nosotros esperamos aumentar como en unas 4 o 5 personas. Por eso esperan usar el subsidio al empleo anunciado por el gobierno. Por supuesto que baja mucho la incertidumbre en una nueva contratación si tú cuentas con algún subsidio, por lo tanto te sientes, digamos, de nuevo un poco más envalentonado para contratar a personas. El programa contempla recursos por $2.000 millones. Tendrá una duración de 6 meses y busca llegar a 1 millón de trabajadores. Las empresas se deben postular en subsidioalempleo.cl. Estamos buscando, a través de mecanismos que realmente sean atractivos, potenciar la recontratación de personas que han perdido su trabajo durante estos años. Son medidas bastante tardías. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Tarde porque las pymes esperaban una ayuda hace meses. Sin embargo, dicen que vendrá a darles más oxígeno. Es una palanca que se necesita como para que empiece el círculo virtuoso, digamos, de la economía a funcionar. Es imprescindible tener este tipo de incentivo monetario. 250.000 pesos para contratar a un nuevo trabajador y 160.000 para reincorporaciones. Son los montos del plan que además amplía ayuda en el caso de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. A mí me hubiera gustado haber visto algunos avances más bien sectoriales. Sectores de la economía que están más impactados. Yo creo que ahí debiera haber habido un acento mayor. En esto se tiene que hacer una exigencia clara de no permitir que se sigan despidiendo trabajadores y trabajadoras, y mucho menos aquellos que hoy día van a retornar a sus puestos de trabajo luego de haber sido subvencionados por la Ley de Protección al Empleo. Programa de reimpulso a la contratación cuyo éxito dependerá, según los expertos, del avance de la pandemia y de si será posible mantener esos puestos de trabajo. Es fundamental que no se produzcan estos rebrotes masivos, porque eso va a significar volver atrás y eso va a tener un daño enorme adicional al que ya hemos tenido en materia de ingresos. Subsidio al empleo, una nueva herramienta que busca poner de pie al alicaído y golpeado mercado laboral. Ya 2 días de que acabe el plazo para inscribir primarias, la tensión se ha apoderado de la oposición. Las críticas, de hecho, arreciaron en contra del Frente Amplio, luego que descartaran un acuerdo con la ex nueva mayoría. Y aunque en esta jornada se abrieron a conversar, exigieron condiciones que no gustaron en la oposición. Yo no descarto que las condiciones cambien, ojo, quedan 2 días todavía para cerrar las conversaciones. Declaraciones que fueron calificadas como un giro, un vuelco.
Si este domingo el Frente Amplio provocó una pugna con la ex nueva mayoría, luego que decidiera descartar primarias para las próximas elecciones municipales y de gobernadores, este lunes surgió una apertura, pero bajo condiciones. Yo me refería anoche a qué creemos o cuáles son los elementos que debieran hoy día ponerse sobre la mesa para efectos de que realmente unas primarias considerasen algunas condiciones mínimas que pudiesen incluirnos a todos. Y así la polémica se instaló en la oposición. Vía comunicado, el Frente Amplio anunció su decisión, asegurando que no competiría con todas las candidaturas que hayan perpetuado la corrupción y el clientismo. Descartamos la propuesta de un pacto único nacional para primarias que desconoce nuestras diferencias con los sectores conservadores y neoliberales. No a las primarias, pero sí a pactos por omisión, declaración que indignó a los miembros de la oposición. Hoy día lo que proponen es las peores prácticas de la vieja política. Pensábamos que el Frente Amplio optaría por las elecciones abiertas y democráticas para escoger a nuestros candidatos en vez de los acuerdos por omisión entre cuatro paredes. En algunos casos le estaríamos regalando estas gobernaciones a la derecha. Decisión que también reveló las diferencias que existen al interior del Frente Amplio. En Twitter, el diputado Pablo Vidal fue durísimo con la mesa, criticó la postura y abogó por primarias. Primarias en aquellas comunas donde tengamos más de un candidato al interior de la oposición y que sea la gente la que nos ayude a elegir la mejor candidatura para que llegue a la elección del 11 de abril. Lamento la decisión de la Mesa Nacional del Frente Amplio y creo que nuestra dirigencia comete un profundo error. Críticas que también llegaron desde los que renunciaron al Frente Amplio. Irresponsable, infantil y que avala viejas prácticas podridas de la política. A solo horas del anuncio, el Frente Amplio esbozó una apertura, pero con condiciones. ¿Cuáles son los requisitos? Que ningún candidato esté vinculado a casos de corrupción, que todos los candidatos vayan a primarias y que se acuerde un programa en común. Que esas primarias tienen que contener ciertos mínimos, que son aquellas demandas que la ciudadanía ha puesto en la mesa desde el 18 de octubre en adelante. Evidentemente que uno tiene que estar disponible para las primarias. Pero a mí me llama la atención que escucho en el debate solamente una interpelación a pactos electorales y sin embargo ninguna idea respecto de los contenidos que darían legitimidad a ese pacto electoral. Conversar, pero con requisitos. En la ex nueva mayoría la idea tampoco convence. Yo invito al Frente Amplio a que, más que declaraciones, vayamos al CERVEL a firmar primarias, sin condiciones que parecen más excusas para eludir las primarias. Esperamos que aquellos que hasta ahora han puesto obstáculos a las primarias de las fuerzas progresistas recapaciten. La tarde de este lunes, el Comité Electoral del Frente Amplio se reunió para definir una postura. Y dentro de las opciones que se barajan está descartar las primarias para las municipales, pero sí lograr un acuerdo para la elección de gobernadores. Gabriel Boric, incluso en Twitter, proyectó consensos para la futura elección presidencial. Por ahora las conversaciones continúan y contrarreloj, a solo 2 días que venza el plazo para inscribir primarias. Pero las disputas también están presentes en Chile Vamos. Hay comunas que de hecho han provocado una tensión entre dirigentes oficialistas. Aseguran que está en juego en la coalición. En la sede de la UDI se reunieron representantes del gremialismo y de Renovación Nacional. Esto durante toda la jornada para cerrar la lista de candidatos que irán a primarias. Vitacura se ha convertido en la comuna de la discordia, en donde el alcalde Raúl Torrealba no puede ir a la reelección. Este lunes, los aspirantes de Evópoli y la UDI para dirigir ese municipio pidieron que se realicen sí o sí elecciones primarias para definir al candidato del oficialismo. Durante la mañana, el ministro del Interior, Víctor Pérez, pidió actuar unidos de cara a las próximas elecciones. Tenemos declaraciones. Lo importante para el gobierno es transmitirle a su coalición la voluntad de actuar unidos, de actuar coordinados para enfrentar los futuros desafíos electorales y esperamos que los dirigentes de Chile Vamos actúen en esa manera. ¿Quién va a dirigir este municipio? Y aquí hay 2 opciones, o elige la gente o eligen finalmente entre 4 paredes los partidos. Le pido encarecidamente a nuestra coalición, no cometamos el mismo error que ha cometido el Frente Amplio. Por eso hacemos un llamado hoy día, tanto Camila Merino de Evópoli y mi persona, en nombre de la UDI, a Renovación Nacional, a creer en la buena política, a no quedarse en la política del pasado. Cruzaron 4 comunas para asaltar solamente a mujeres. Su particular violencia alertó a las policías que en solo horas y después de una larga persecución los atraparon. Las imágenes de esos atracos demuestran el ensañamiento contra las víctimas.
Imágenes de una persecución que comenzó en Las Condes, continuó en Lo Barnechea, Pudahuel y terminó en Cerro Navia. Delincuentes violentos que, según las autoridades, realizaron un verdadero tour delictual. El nivel de violencia queda reflejado en estas imágenes. Robaron a peatones y a los que esperaban locomoción colectiva. En menos de una hora hicieron 4 robos con intimidación en Las Condes. Todos muy violentos, todos a mujeres, para robarle la cartera o el celular a personas que iban caminando por la calle. Uno de los celulares tenía GPS, ahí partió la persecución. De Las Condes a Lo Barnechea en un Kia Sportage. Allí robaron un vehículo Audi, también tenía GPS. Alrededor de las 21 horas, personal de Carabineros es alertado sobre un robo de un vehículo, el cual era cometido en Avenida Las Condes a la altura del 13.200. Posteriormente, y gracias a la rápida acción de Carabineros, estos logran tomar contacto con la víctima, quien mantenía GPS en su vehículo, iniciando una persecución por distintas comunas de la región, finalizando esta en el sector de Cerro Navia. Pero previo a eso chocaron contra un vehículo de seguridad municipal, abandonaron la Kia y huyeron hacia el sector del aeropuerto, donde otro robo cometieron. El GPS permitió ubicarlos y seguirlos hasta Cerro Navia. Se logró la detención de 3 individuos, además de la recuperación de 3 armamentos, los cuales están siendo periciados en estos momentos para comprobar si estos son reales o son a fogueo. Finalmente, también se recuperaron muchas especies, las cuales están siendo vinculadas a otros delitos cometidos en el sector oriente de la capital. Los detenidos fueron formalizados por 9 delitos: robo con violencia, intimidación y receptación. 2 quedaron en prisión preventiva y un adolescente en internación provisoria. Con las mesas en la calle, funcionando a media máquina, así fue la primera jornada de reapertura de algunas históricas picadas de comunas que están en fase de preparación. Un día que sus propios dueños calificaron como esperanzador, pero con la incertidumbre si los aforos permitidos van a ser suficientes o no para recuperar los cerca de 250.000 empleos que se perdieron solo en este rubro tras la pandemia. Vamos avanzando, de a poquito. Recién hoy día me sacaron de la cuarentena en mi comuna. Lo primero que hice, venía a comer mis cruditos al Bar Nacional. Un día que enmarcarán en el calendario. 12 comunas de la región metropolitana pasaron a fase de preparación. Ya llevamos 6 meses en la casa. Echaba de menos, sí. Aburrido en la casa. Así que hoy día ya, primer día que salgo a trabajar. Un rubro golpeado y sobre todo en comunas donde los almuerzos a trabajadores dan vida a estos locales gastronómicos. Osvaldo, garzón del Bar Nacional, vivió su regreso con las mesas en la calle, pero con la misma energía de hace 40 años cuando empezó en el rubro. Emocionante, digamos, contento. Me pasó por la mente no volver, pero ahora, gracias a Dios, estamos ya empezando de poquito. Yo creo que de poquito se irá arreglando esto. Esperanza de Osvaldo, que se replica donde Doña Tina, que abrió sus puertas tras apostar en los últimos meses por el delivery e incluso la venta en la calle. La noticia es buena y nos da la posibilidad de empezar a mover un poquito lo que es la atención a público acá en el local, que eso es importante para nosotros, para ir afinando los detalles. Pero la vuelta no es del todo normal. Los protocolos sanitarios limitan la capacidad operacional de los restaurantes. Nosotros aquí teníamos una capacidad para 500 personas un día domingo. Sentada 450 personas aproximadamente. Y ahora en cada terraza, esta que es un poquito más grande, tenemos 35 personas y en la siguiente tenemos 25 personas. Por eso, pese a la alegría de volver, existe la incertidumbre de si es rentable o no abrir a media máquina. Ese es el desafío del Rápido, una de las picadas al paso de Santiago Centro. Esperanza de que esto se termine una vez que volvamos a la normalidad, que lleguemos a un ingreso normal. No va a ser, pero esperamos eso. Que hoy estamos trabajando rápido, pero no es lo mismo. Aparte tenemos pollo asado y carne al jugo. Lo puedo acompañar con arroz. Pero hay algunos que ni siquiera pudieron abrir a medias, pese a que Santiago está en fase 3. Hablamos de los restaurantes al interior de las galerías, que no avanzaron por no tener espacio para terrazas. Desafortunadamente es complejo porque tratamos nosotros de sacar, pero como tenemos techo, básicamente imposible. Además que el flujo de gente no lo permite. Realidades opuestas para una primera jornada en donde el público respondió y llenó de esperanzas a Osvaldo. Todo bien recibido y me siento contento por eso. Esperamos que siga así, ojalá que no los vaya para atrás. Desconfinamiento con el que poco a poco se comienza a retomar la actividad y de
paso, recuperar puestos de trabajo para un rubro que perdió cerca de 250.000 empleos. Aprovechamos de recordarle que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Vamos con otras informaciones. Usted probablemente lo ha visto en redes sociales. Se ha hecho masivo el reclamo de personas que el retraso del pago de su licencia preventiva parental, o más conocido como el postnatal de emergencia. Según la Superintendencia de Seguridad Social, ya son más de 400 los reclamos en todo el país. Su hijo tiene 10 meses. Empezó el trámite para la licencia preventiva parental o postnatal de emergencia en agosto. Un proceso que debía ser rápido, pero desde entonces no ha recibido ningún pago. Empecé a llamar por teléfono para ver qué pasaba y me dicen que tengo que seguir esperando. Y sigue ahí, no avanza. Desde hace semanas está en Contraloría Médica, es decir, todavía en trámite. Sin un pronunciamiento no hay pago, sin pago no hay sueldo y hoy vive con el retiro del 10%. Tuve que usar eso, porque no tengo más sueldo. Y ahora con el segundo pago estoy en las mismas, tengo todo guardado, porque si no me pagan en un mes más o en 2 meses más, ¿qué voy a hacer? Extender el postnatal 3 meses más surgió como una alternativa en pandemia para proteger a las familias, pero hoy se estaría generando un verdadero taco en la tramitación y el pago de las licencias respectivas. Como son licencias médicas que son de 30 días, deberían pagarse con la misma periodicidad que se paga la remuneración mensual de cada trabajador. Suena lógico, pero no es lo que estaría ocurriendo. La Superintendencia de Seguridad Social las emite. Luego, las Contralorías Médicas de CONPIN o ISAPRES analizan caso a caso y determinan si corresponde o no el pago. Luego serán las mismas ISAPRES, FONASA o las cajas de compensación las encargadas de pagar. Pero es en el paso 2, es decir, la revisión de los casos, donde estaría demorándose todo. Según la Suceso, ya son más de 400 reclamos, tal como le pasa a Evelyn y varias personas más que han denunciado la situación con estos tweets. El problema más grave es que sin un pronunciamiento de la primera licencia no se puede tramitar la segunda y menos la tercera. Entonces estoy todos los días pensando qué va a pasar, qué pasa si no te la pagan, qué pasa si no te la aceptan. Tampoco encontré ninguna ayuda en ninguna parte. Desde el Ministerio aseguraron que la demora se debe al cruce de los datos del sistema y al aumento de licencias debido a la contingencia, pero recalcan que solo ha afectado a un 2,68%. Consultamos a la Asociación de ISAPRES, pero según informaron hasta ahora, existe una buena evaluación del sistema y no han recibido reclamos. De todas maneras, la Suceso ya instruyó fiscalizar a estas instituciones y al CONPIN para determinar cuáles son las licencias retrasadas y motivos. En cualquier caso, las y los beneficiarios estarán protegidos. La Superintendencia de Seguridad Social va a poder asegurar a todas las personas que cumplan los requisitos para que finalmente puedan obtener el pago de este subsidio por incapacidad laboral a que da derecho la licencia médica preventiva parental, independiente de los retrasos que estén existiendo en este momento, tanto en CONPIN como en ISAPRE. Según el Ministerio de Salud, esta semana se daría solución masiva a los casos que presenten retraso, como Evelyn y varias personas más en todo el país. Dicen que el que no logra esquivarlo termina con su neumático reventado. Incluso fíjese que un camión se volcó producto de un enorme hoyo que está en el camino a Melipilla, a la altura de la ciudad satélite. Los registros en redes sociales la verdad es que se multiplican, mientras que el MOP ya tomó razón de este problema. No ha sido uno, sino media docena de autos que reventaron sus neumáticos en pleno camino a Melipilla. Y no es producto de la mala suerte, sino de un hoyo de un par de centímetros de diámetro, camuflado entre el agua que los dejó tirados en la berma. Hay gente que no lo conoce y rompieron sus neumáticos. 3, 4, 5. Y no solo eso, la erosión provocada en el cemento hizo que un camión volcara al no poder sortearlo, incluso de día. El antiguo camino a Melipilla, a la altura de Ciudad Satélite, es transitado por autos, micros, colectivos y camiones que van a la costa. Y por eso este hoyo se ha transformado en un obstáculo peligroso. Cerrado, todos los días hay agua aquí, igual que para arriba. Y toda la noche queda literalmente la escoba por el hoyo que hay en camino Melipilla. Se salen los canales que vienen del lado de Santa Marta.
El canal de regadío que circula a un costado de la pista y el mal estado del pavimento han ocasionado un problema sin solución para los que por acá transitan. Sí, harto complicado. Cuando a veces caes muy encima, te lo rentan los neumáticos, el llantazo. Tira los vehículos abajo. Ahí de repente no se da ni cuenta uno ahí. Las tapas de las ruedas tiradas y los neumáticos reventados son las pruebas de lo peligroso en esta ruta. Una carretera urbana, pero cuya mantención y reparación es obligación del Ministerio de Obras Públicas. Estamos realizando los trabajos necesarios para identificar la naturaleza de esta filtración que se manifiesta en la calzada, mientras estamos desarrollando y ejecutando la solución definitiva que nos va a permitir materializar y devolver a la normalidad el tránsito por esta ruta tan importante de nuestra región metropolitana. Un obstáculo que ha sido insalvable para muchos vehículos, una ruta compleja y que hasta hoy no ha sido reparada, llena de agua y con el peligro latente para quienes no lo han podido esquivar. Lejos, muy lejos está de aclararse el bochorno vivido este fin de semana en el fútbol chileno. Una vergüenza con la suspensión del partido entre Colo-Colo y Deportes Antofagasta que debía jugarse el día sábado en la mañana en el Estadio Monumental. Hoy habló el presidente de la ANFP, hablaron también integrantes de la directiva de Blanco y Negro. Y cada argumento que entregaban era peor que el otro. Reitero, nada transparente, nada para aclarar finalmente de por qué se suspendió el partido. ¿Cuál es la razón de peso? Más allá de una fuerza mayor por un integrante de la delegación de Colo-Colo que viajó a Brasil por COVID-19, en fin, con el cuadro albo, no respetando los plazos del protocolo sanitario y finalmente viajando hoy sin problemas a Uruguay para su partido por la Copa Libertadores. Tenemos los detalles de este escenario, la siguiente nota. Vamos a hacer las denuncias correspondientes. No tenemos nada que hablar con la gente de Colo-Colo. Hoy en día este tema ya pasó a ser un tema legal. Colo-Colo no jugó el partido el día sábado porque la ANFP procedió a suspenderlo. Secuencia de una historia que dejó secuelas. El positivo en Colo-Colo suspendió el partido contra Antofagasta. En la ANFP al fin sacaron la voz. Hay una negligencia clara de un club que él tendrá que ver las responsabilidades internas que hay. Se va a evaluar la posibilidad de que Colo-Colo pueda perder los 3 puntos. La pérdida de puntos es una opción real. La decisión quedará en manos del Tribunal de Penalidades. Hicimos temprano hoy día la presentación de nuestro reclamo, así que esperamos que se pueda atender lo antes posible y tener una respuesta rápida. Imposible jugar si la ANFP nos prohíbe jugar. Difícil entender cómo una suspensión de ellos nos puede acarrear a nosotros un castigo, una sanción. Las faltas las enumera el presidente Milad. Primero hay una infracción que es legal, que es romper la cuarentena no autorizada en una situación de pandemia. El regreso no es obligación volver después del partido en Copa Libertadores. También presentar los exámenes menos de 24 horas para el partido. Y fue fundamentalmente por el descanso de los futbolistas, nada más. La paciencia del hincha colocolino está al límite. Llegaron al Estadio Monumental cuando el equipo emprendía rumbo al aeropuerto. Ahí también los esperaban los fanáticos, quienes rompieron la distancia social antes de que el equipo viaje a Uruguay. Que no es la autoridad sanitaria ni el Ministerio de Salud quienes deciden respecto a la realización o no de los partidos de fútbol profesional. Desde el MinSal negaron haber suspendido el partido. La ANFP lo aclaró. Ellos tomaron esa decisión. Por este imprevisto de fuerza mayor
da la facultad al presidente para suspender este partido. Nosotros eran las 9:40 y no nos dejaban ingresar al sector de camarines. Se tendrá que resolver donde corresponde. 2 días después del bochorno y siguen las repercusiones. Hinchas en las calles y aeropuertos. Un equipo pidiendo el triunfo, el otro se resiste. El escándalo del fútbol chileno tiene para rato. Serán los tribunales de la NFP finalmente los que van a decidir quién dice la verdad, ¿no? Que finalmente eso. ¿Y por qué la directiva tomó la decisión de suspender el partido? Se pegó un balazo en el pie. Colo-Colo juega mañana a 7:15 frente a Peñarol en Uruguay por la Copa Libertadores. Partido importantísimo porque tiene chances de avanzar a la siguiente ronda. Vamos al fútbol internacional porque en Italia, claro, los fanáticos del Inter de Milán están fascinados, felices con su nuevo Inter, el cuadro de Antonio Conte, que ganó el otro día con gran actuación de Alexis Sánchez sobre todo, pero también un buen debut de Arturo Vidal. Tienen 2 partidos durante esta semana. ¿Serán titulares los chilenos? Más detalles a continuación. El nuevo Inter asusta, así por lo menos lo piensa la prensa italiana. Tras la remontada frente a la Fiorentina, los lombardos sacan chapa de candidato a darle pelea a la Juventus con aroma y color chileno. Yo creo que Alexis puede ser determinante en el partido. Se produce el debut de Arturo Vidal con la camiseta del Inter en la Serie A. È un calciatore intelligente, tácticamente, físicamente, a grande mentalidad. Y lo probó viniendo desde el banco y como siempre rindió. El Rey busca su puesta a punto para ser importante con Conte, que echó mano al banco para la remontada y donde tuvo a Alexis inspirado. Yo creo que Alexis puede ser determinante en el partido. Dame siempre a Alexis ahí, te lo pido por favor. Sánchez y otra asistencia para que el Inter gane 4-3. En 10 minutos cambió todo Alexis Sánchez. Si hemos estado muy efectivos en el aspecto ofensivo fue por el ingreso de los suplentes. Antes no encontramos las opciones. Los fanáticos del Inter se ilusionan. Entran los 2 grandes leones del Chile, que son Sánchez, Alexis Sánchez y Vidal. Los leones chilenos quisieron saltar así a otro de los hinchas fanáticos con su talento para el gol de Lukaku. Intentando buscar a Alexis. Sánchez que levanta buena pelota, Hakimi al medio, Lukaku. Lukaku. Alexis, Hakimi, Lukaku. Alexis, Hakimi, Lukaku. Ai, che bello, guarda che azione. Pam, così si gioca a calcio. Gaceta habla del nuevo Inter, aplastador, con Vidal, un Inter duro y con el pie de Alexis, para una función que entusiasma a todos en el calcio y que seguramente Reinaldo Rueda tomó nota para ilusionarse en la selección. La entrada de Sánchez y Vidal, que el Inter logra, digamos así, tener oportunidad de goles. El Inter se tiñe de rojo para ser protagonista en Italia. Problemas para la selección chilena. Sí, preocupado está el técnico de La Roja, Reinaldo Rueda. En España, Manuel Pellegrini, el técnico del Real Betis, donde juega el portero Claudio Bravo, dijo que el chileno es poco probable que pueda jugar en las próximas fechas clasificatorias. Recordemos que está lesionado, no jugó el día sábado frente al Real Madrid. 8 y 13 de octubre juega la selección frente a Uruguay y Colombia respectivamente. Y no solamente es Bravo, duda para estos encuentros. Mira. Un retorno esperado sobre todo para La Roja, que no juega un duelo desde el 15 de octubre de 2019. Sí, creo que una noticia esperada, una gran ilusión. Uruguay en Montevideo el próximo jueves 8 de octubre y el 12 ante Colombia en Santiago, los primeros desafíos de Chile en el camino a Qatar 2022. Con mucha disposición para encarar esta fase clasificatoria. La era de Reinaldo Rueda no ha sido fácil. Cuando no termina de salir de un problema, aparece otro. Ahora que por fin vuelve a dirigir, las lesiones asoman. Claudio Bravo no jugó ante Real Madrid el pasado sábado, no estará ante Getafe este martes ni contra Valencia el sábado, y con La Roja el panorama no asoma mejor porque tiene una distensión de ligamentos en su rodilla izquierda. Bueno, lamentablemente Claudio tuvo una distensión de su rodilla en una última acción, en las últimas acciones de entrenamiento que tuvimos antes del partido en Real Madrid. El jugador no estaba 100% seguro de poder actuar. Yo creo que a Claudio
No le puedo decir hoy día, porque le va a costar llegar al partido el sábado. No creo que esté para la eliminatoria tampoco para con Chile. Si no llega Bravo, Gabriel Arias asoma como titular. Claudio Bravo, la evaluación de imagen de escáner para evaluar el grado de dificultad de la lesión que él tiene. El coronavirus tiene en duda a dos pilares fundamentales para Rueda. Uno es Mauricio Isla, que dio positivo tras la goleada que recibió Flamengo ante Independiente del Valle por Copa Libertadores. 6 jogadores, Pedrinho, testaron positivo para COVID-19. Ahora está en cuarentena y recién el 1 de octubre habrán novedades. Otro caso complicado por el COVID es el de Eric Pulgar, quien dio positivo en la pretemporada. No ha sido fácil su retorno, es más, aún no suma minutos. Después del problema que tuvo, está tratando de recuperarse. Estuvo parado durante varias semanas, así que intenta encontrar su mejor condición. Un volante muy alabado por el técnico de La Roja en el medio chileno es Pablo Aranguis, pero se lesionó ante Unión Española este domingo. Suma los problemas para Reinaldo Rueda en la antesala del inicio del sueño de Qatar. Un camino que no está comenzando como el colombiano esperaba. Sí, y en Italia insisten en que es muy poco probable que Eric Pulgar pueda estar en estos partidos de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022 frente a Uruguay y Colombia. Seguimos en el ámbito internacional, donde se siguen burlando con el pobre Gonzalo Higuaín, el delantero argentino, ex Juventus, Real Madrid, Napoli, Chelsea, Milan, que está jugando en el Inter de Miami en el fútbol de Estados Unidos. Se perdió un penal en su debut, en su estreno, que muchos recordaron lo que ocurrió en la Copa América. Así fue la presentación del nuevo goleador del Inter de David Beckham, una mega estrella para la MLS, un paso por River, Napoli, Real Madrid y Juventus. Gonzalo Higuaín debuta en Estados Unidos. Creo que va a ser una experiencia muy buena en mi vida, en lo que estaba buscando. Lateral derecho. Chilena al palo que hubiese sido el debut soñado. Filadelfia no ayudaba con la bienvenida hasta que llegó el minuto 76 del partido. Higuaín y ahora se pelea. El Pipita envía el balón por sobre el horizontal para recibir rápido para el argentino, que seguramente tuvo un flash. Estamos en la final de la Copa América de los tiros penales. Punto penal. Aquí está el Pipita. 3 puntos. ¿Se acuerda? 4 de julio del 2015. Estadio Nacional. Gonzalo Higuaín frente a Claudio Bravo, final Copa América. Misma distancia, mismo pateador y mismo final. Ni esa ni la de ahora fueron las mejores. Vamos al tenis, vamos con Roland Garros y Dominic Thiem, el pupilo del Nico Massú, que avanza a la segunda ronda del Grand Slam parisino. Se impuso en 3 sets, 6-4 y un doble 6-3 al croata Marin Cilic. Ahora, la segunda ronda va a enfrentar a Jack Sock. Sí, esta buena temporada, Dominic Thiem, el austríaco. Cristian Garín va a debutar, sí, el chileno, el número 1 del país, 19 del orden. Va a debutar mañana cerca de las 6 de la mañana frente a Kohlschreiber. Y nos vamos con la NBA, con el Miami Heat, que se impuso 125-113 ante Boston Celtics y consigue ticket a la final del mejor básquetbol del mundo. Ahora enfrentará en esa instancia final a Los Ángeles Lakers, quienes deben ser a los Denver Nuggets, y no acceder a esta final. 10 años, Bueno, final inédita con LeBron James, figura de los Lakers y exjugador también de Miami Heat, donde ganó ahí también un título de la NBA. Vamos a la pausa, yo me despido, continúa luego Iván Núñez con la información en 24 Horas Central. Buenas noches. No fue como en el pasado, pero igual quienes han podido apreciarlo no dejan de sorprenderse con su belleza. Estamos hablando del desierto florido, fenómeno que gracias a las lluvias invernales regresó a Atacama después de 3 años de ausencia. En sus temporadas de gran apogeo se podían apreciar cerca de 200 especies de flores, muchas de ellas únicas en el mundo. Un atractivo turístico que el año 2017, según investigadores de la Universidad de Atacama, fue el más grande de los últimos 18 años. En esa oportunidad, de acuerdo a cifras del Cernatur, el desierto florido recibió más de 35.000 visitantes. Muy bonito. Y paramos ahora justamente con mi hija a
disfrutar de este paisaje. Es precioso, es realmente único. Una realidad diametralmente distinta a los últimos 3 años en los que no se han generado las condiciones climatológicas para hacer germinar las semillas. Pero las lluvias invernales de este año cambiaron en cierta medida este panorama. A más de 2 horas de Copiapó, en la provincia del Huasco, está Freirina, donde se aprecian las primeras floraciones. Basta recorrer unos 20 kilómetros a través de la ruta C480 para comenzar a ver los colores que tiñen los cerros. Manifestaciones del desierto florido, que en esta oportunidad alcanzó solo un 25% de superficie en Atacama. Aún se pueden observar especies que están por florecer, pero ya no va a ser como en el pasado, como en el 2017. Y la diferencia principalmente fue las precipitaciones que se presentaron con mayor fuerza. No solo en una ocasión, se presentaron el 2017 como 3 lluvias que sobrepasaron los 15 milímetros. Ahora las flores son menos variadas y están más dispersas a lo largo del terreno. Un fenómeno distinto, pero que para Roberto Alegría, quien lleva más de 30 años investigando el desierto florido, también tiene sus atractivos. Siempre es importante porque el desierto siempre tiene muchas sorpresas. Este año, por ejemplo, a pesar de la poca lluvia, logré ubicar un lugar donde se dieron ñañucas de distintos colores, lo que nunca había visto, y tenemos también otra serie de especies como amancay, malvillas, pateguanaco, corones fraile, cuerno de cabra. Con nostalgia, quienes se dedican a promover el turismo recuerdan los años de mayor abundancia, muy diferente a la floración actual y que debido a la pandemia pocos han tenido la oportunidad de apreciar. Tenemos que volver a hacer un reconocimiento por ese sector de la provincia de Huasco y allí vamos a estar también publicitando, promocionando, si tenemos programas con el desierto florido. Yo creo que no vamos a alcanzar a ser visitado por alguien de afuera para poder ver este fenómeno. El fenómeno ya se encuentra en la última fase, por lo tanto no queda más que 1 o 2 semanas de fenómeno en algunos sectores focalizados de la zona sur de la región. Este año florecieron más de 30 especies, en su mayoría ñañucas blancas y rosadas, una señal para los amantes del desierto florido que no pierden la esperanza de que el próximo año las lluvias lleguen con más intensidad al desierto más árido del mundo y así poder disfrutar del fenómeno en su máximo esplendor. De regreso con las noticias, le contamos que a horas del primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden, la revelación del New York Times sobre los bajísimos impuestos pagados por el actual mandatario aparece ahora como otra de las armas del candidato demócrata, que va adelante en las encuestas. Trump ha tenido más éxito interpretando un magnate de los negocios que siendo uno en la vida real. Así es como el New York Times describe a Donald Trump. La investigación del prestigioso diario demostró que el año que salió elegido presidente, así como en su primer año de mandato, pagó solo $750, cifra muy exigua considerando la fortuna que amasa. It's totally fake news, made up, fake. We went through the same stories. You could have asked me the same questions 4 years ago. I had to litigate this and talk about it. Totally fake news. Además, es el primer presidente en décadas que se ha rehusado a difundir su información tributaria, dejándolo entre los documentos más buscados de la historia de Estados Unidos. La investigación del Times supone un golpe duro para lo que era el fuerte del actual presidente, los negocios, y pone en duda su instinto para ellos. Sin embargo, él se ha retratado como un empresario que desde la Casa Blanca ha logrado impulsar el crecimiento del país y reducir el desempleo. Se supone que eres un líder, no puedes liderar así, se lidera con el ejemplo. Siendo tan joven, siento que pago más impuestos que los que paga el presidente. No soy recaudador de impuestos, no sé cómo funcionan estas cosas. El manejo de la pandemia es otro de los puntos débiles a los que se enfrenta Trump. Estados Unidos sigue siendo el país más golpeado por el virus, con 7 millones de casos y más de 200.000 muertes. Estos dos flancos son los que generan una línea directa para que Biden lo ataque este martes en el primer debate en la carrera por llegar a la Casa Blanca.
Según la última encuesta del Washington Post y ABC, Biden le saca 10 puntos al empresario, pero la ventaja sigue siendo reducida en estados claves que definen las elecciones. Mientras Trump sigue apuntando sus ataques al estado físico y mental de Biden, el candidato demócrata ya ha mostrado por redes sociales lo que sería su estrategia para el evento de mañana. Si bien el debate de 90 minutos tiene considerado temas como el coronavirus, la nominación a la Corte Suprema y el racismo, la investigación del Times será posiblemente una nueva arremetida contra Trump. ...24horas.cl. Mucha atención porque entró en vigencia el permiso y pasaporte sanitario que le va a permitir eventualmente viajar entre regiones para comunas que estén en las siguientes fases: 3, 4 o 5. Si ingresa a 24horas.cl encuentra todos los detalles de cada trámite que tiene que hacer para realizar este trayecto que desde esta jornada está autorizado. Bien, pues con esta información estamos terminando las noticias. Le damos las gracias por estar junto a nosotros. Permanezca en nuestra sintonía. Llega un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. No se lo pierda. Que tenga buenas noches.